Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis el beneficio que tiene el exponernos a la luz solar sobre la salud y la calidad de vida de los individuos, pero quizás sabemos un poquito menos del efecto nocivo que puede tener el estar expuestos a luz a última hora del día, en las horas previas a irnos a la cama. Por eso he decidido empezar hablando de los ritmos circadianos, de los ritmos biológicos y mencionando también un poco a la melatonina, que es nuestra hormona de la oscuridad, la que nos hace dormir bien. ¿Por qué dormimos? ¿Os atrevéis a decirme por qué dormimos? ¿Alguien se atreve? Porque ahí está puesto un poco científico, pero decidme un poquito. Venga. Nadie se anima. Bueno, entramos poco a poco. Dormimos, en primer lugar, como veis, hay varios procesos descritos, varias causas. El por qué dormimos se explica por las horas que llevamos despiertos. El proceso homeostático significa eso. De acuerdo a cuántas horas llevemos despiertos, vamos a tener más tendencia a entrar en el sueño. Otro proceso totalmente independiente es el proceso circadiano. Esto quiere decir que tenemos una tendencia rítmica a ir hacia el sueño, provocada sobre todo también por los cambios en la temperatura corporal, es decir, fuera parte de cuánto tiempo llevemos despiertos, vamos a tener una tendencia a quedarnos dormidos en aquel momento en el que la temperatura corporal baja. Se han descrito también, más reciente, componentes ultradianos. Circadiano, del latín circa, alrededor de el día, alrededor de 24 horas. Llamaremos así a los ritmos que son de alrededor de 24 horas. Y los ultradianos, los ritmos que son de menos tiempo. El primer componente ultradiano, hablamos de un periodo de unos 90 a 120 minutos y correspondería a que nos ayudaría a que alterne el sueño no REM con el sueño REM. El sueño no REM es aquel tipo de sueño ligero o más profundo, y el sueño REM, seguro que lo habéis visto en internet o en muchas publicaciones, el movimiento rápido de los ojos, ese tipo de sueño paradójico que llamamos. Esta alternancia de sueño no REM con REM ocurre porque tenemos este primer componente ultradiano. El segundo componente ultradiano es un ritmo con un periodo de unas 12 horas, corresponde al ritmo de la temperatura corporal y es el culpable de esta modorra que nos entra después de comer, esta sensación de me tengo que echar una pequeña siesta. De esto depende el componente ultradiano. El segundo punto, hablábamos de la presión homeostática, ha quedado claro, llevamos mucho tiempo despiertos, pues vamos a tender al sueño. Si hablamos del sistema circadiano, que sería el culpable de este proceso C, el sistema circadiano es una compleja red formada por varias estructuras, como veis ahí, tenemos un marcapasos central y unos osciladores periféricos. El marcapasos central está situado en el sistema nervioso central, en el núcleo supraquiasmático. Este emite diferentes señales en forma de mediadores hormonales. El más importante de ellos es la hormona del sueño, la melatonina, pero también mandamos señales a partir del sistema nervioso autonómico o incluso señales a partir de la temperatura central. Este reloj tiene su ritmo, pero para que lo sincronicemos con el medio ambiente necesitamos los sincronizadores externos, que los alemanes acuñaron un término que se llama Zeitgebers. Son los sincronizadores del marcapasos central. ¿Cuál es más importante? El más importante de ellos es la luz-oscuridad. Tiene que haber esa diferencia entre el día y la noche para que decidamos estar activos o vayamos al sueño. Otro pueden ser, como veis aquí, los horarios de comidas. Es muy importante por eso tener reguladas los horarios de las comidas y que no cambien a lo largo del día. El ejercicio, el que haya esta diferencia entre estar activo y estar pasivo también es muy importante. Los ancianos que pasan mucho tiempo en reposo tienen verdaderos problemas para el sueño, para conciliar y para mantener el sueño, y los contactos sociales. Todo ello hace que este reloj, este marcapasos central que tenemos se ponga en hora. ¿Y esto en qué deriva? Deriva en que tengamos los diferentes ritmos que veis, estos ritmos biológicos que podemos llegar a medir. Este sistema está totalmente retroalimentado de tal forma que las salidas que veis ahí en un momento dado pueden actuar como entradas. Está totalmente retroalimentado.
La información que le llega de la luz o oscuridad al núcleo supraquiasmático viene por el ojo. Tenemos en la retina unas células ganglionares, lo veis aquí, que secretan una sustancia, un pigmento que se llama melanopsina. La información que le llega al núcleo supraquiasmático la acepta, la integra y manda esta información a la epífisis o pineal, y de ella es donde se secreta lo que veis aquí, que es la melatonina. La melatonina, lo veis en el esquema de la derecha, está totalmente baja durante el día y su pico lo tenemos durante la noche. Aquí, como veis, son los niveles de melatonina que tiene una persona anciana. Cuando nos vamos haciendo mayores perdemos esta capacidad de mantener el sueño seguido, continuado, aparece un sueño mucho más fragmentado y se debe a que la cantidad de melatonina es mucho más baja. La melatonina tiene la capacidad de sincronizar los ritmos de los osciladores periféricos y también de estabilizar al núcleo supraquiasmático. También atenúa las señales de vigilia que le vienen del núcleo supraquiasmático y por eso tendemos a dormirnos. Como veis aquí, lo que he hablado antes, cuando nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo cantidad de melatonina y además se van perdiendo estos sincronizadores ambientales de los que he hablado antes. El paciente mayor puede tener cataratas, con lo cual la diferencia luz-oscuridad no es tan potente, o suelen estar más tiempo en casa, en reposo, por diferentes enfermedades. Entonces, no tenemos esa potencia para generar tanta melatonina. ¿Esto qué hace? ¿Qué produce? Produce que los ancianos tengan tendencia a dormirse antes de lo que quieren y que se despierten también antes de lo que quieren. Es típico escuchar a la gente mayor que dice, yo es que a las 5 de la mañana ya estoy arriba, pero como hace frío no me levanto de la cama y me pongo a escuchar la radio. Esto es algo muy típico que nos cuentan las personas mayores. Ocurre por esto, se llama adelanto de fase y podemos aceptar que es fisiológico. En cambio, esto lo veis aquí en la curva azul. Adelantamos la curva de la melatonina hacia una hora, la secreción se produce más temprana y por eso se duermen antes y se despiertan antes. ¿Qué ocurre en el adolescente? Pues totalmente lo contrario. El adolescente y la carga hormonal que tiene hacen que se acueste más tarde y se levante más tarde del horario socialmente aceptado, es lo que veis aquí a la derecha. Y por eso tenemos que establecer diversos tipos de tratamiento de acuerdo a que uno u otro sean demasiado acusados. Un adelanto de fase demasiado acusado se puede tratar y un retraso de fase demasiado acusado también. Y viendo lo que hemos comentado hasta ahora y pensando, como os digo, en diversos tipos de tratamiento, tenemos que pensar que el sistema circadiano funciona un poco como un péndulo y dependiendo en el momento en el que le demos una determinada información, una señal, va a actuar adelantando la secreción de melatonina o retrasándola. Es decir, adelantamos nuestro sueño o lo retrasamos. Cuando nos exponemos a la luz desde el anochecer hasta la hora de dormir, esto producirá retraso de fase. Quiere decir que el individuo se va a acostar más tarde de lo que quiere y se va a despertar, si se lo puede permitir, más tarde también. En cambio, si nos exponemos a la luz al amanecer y en las primeras horas del día se produce el fenómeno contrario, un adelanto de fase. Nos dormiremos antes y nos levantaremos antes. Esto utilizando como sincronizador la luz. También podemos utilizar como sincronizador la melatonina. Sabemos que el inicio de la secreción nocturna de melatonina más o menos ocurre entre 1,5 a 2 horas antes de iniciar el sueño. Si administramos entonces melatonina entre 2 a 6 horas antes de iniciar el sueño, produciremos un adelanto de fase. Eso es un poco lo que tenemos que provocar en el adolescente, que se duerma antes. Y todo lo contrario, si administramos melatonina durante la segunda mitad de la noche o ya por la mañana, produciremos un retraso de fase. Lo cierto es que para el anciano siempre se prefiere, para producir este retraso de fase, la exposición a la luz a última hora del día. La cantidad de melatonina es más baja en ancianos, esto ha quedado claro, y alcanza niveles mínimos en pacientes con demencia, sobre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que en estadios precoces de la enfermedad, cuando el déficit cognitivo es leve,
Todos los problemas del sueño que estos pacientes tienen, además de lo que llamamos shadowing, esta agitación nocturna, e incluso a nivel cognitivo puede haber mejorías, si utilizamos una iluminación importante, una exposición a la luz a primera hora de la mañana y administramos melatonina por la noche, que es un poco lo que hemos dicho que se utilizaba para el retraso de fase del adolescente. En ocasiones lo que puede ocurrir es que todo este sistema tan complejo se caiga abajo, se desincronice y haya desfase entre los diferentes ritmos biológicos, y a esto lo denominamos cronodisrupción. Sabemos a día de hoy que la cronodisrupción puede llegar a hacer que aparezcan o empeoren diversas patologías o entidades. Se sabe que hay mayor obesidad cuando los ritmos biológicos van cada uno a su ritmo, que empeora la diabetes y el control de la hipertensión si estaba controlada. Puede llegar a aparecer insomnio, hay más trastornos afectivos, es más frecuente que las personas lleguen a tener una importante depresión. Sobre todo en el trabajador a turno se ha visto un mayor grado de distimia y de depresión. Incluso se favorece diversos tipos de cáncer como el colon, mama o próstata. También se sabe, y hay más artículos cada vez más al respecto, que se produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario y que el envejecimiento se acelera. Yo he decidido dedicar el resto de mi charla a hablar del primero de los trastornos, o quizá el trastorno que vamos a llegar a ver más en el futuro. Luego os vais a explicar el porqué, que es el trastorno de retraso de fase, y luego mi compañero, el doctor Ocon, os hablará del resto de trastornos que tenemos descritos los profesionales del sueño y bueno, todos los profesionales de la salud dentro de la clasificación internacional de los trastornos del sueño. El trastorno de retraso de fase se caracteriza por horarios de inicio del sueño y despertar al menos 2 horas más tarde del horario convencional o socialmente aceptable. Afecta a un 7 a un 16% de la población y lo padecen más los varones adolescentes. Causas, pues se ha postulado que existen causas genéticas, se han detectado polimorfismos del gen PER3. Esta tormenta hormonal de la que antes hablaba en el adolescente tiene su efecto sobre el núcleo supraquiasmático y ayuda a ello. También los adolescentes se caracterizan por tener mala higiene del sueño, tienen horarios mucho más anárquicos, toman cafeína, hacen un poco lo que quieren. Excesiva exposición a la luz nocturna con extensión de las horas de ocio hacia la noche, con uso de tele, de videojuegos, de tablets, de móviles, etc. Y también esto se suele acompañar de hago vida nocturna, pues hay una escasa o nula exposición a la luz de la mañana. Son pequeños vampiros. ¿El sueño está alterado? No está alterado. El sueño de un adolescente es totalmente normal. Lo que pasa es que empieza más tarde y acaba más tarde. El sueño es totalmente normal, pero retrasado. Lo que sí ocurre es que como se tienen que levantar pronto, ahí es cuando llega el problema. Si intentan ir a la cama y dormir, aparece el insomnio. Y de ahí un condicionamiento totalmente negativo a ir a la cama. Saben que van a ir a la cama, se van a quedar con los ojos abiertos, incapaces de dormir. Como resultado, una deuda crónica de sueño y frecuentemente, cada vez más, un fracaso escolar. Esta tabla de percentiles le agradecemos un montón la gente que trabajamos en el sueño, al doctor Iglaustein y colaboradores, porque nos habla de la cantidad de sueño que debieran tener los niños y los adolescentes, la ideal. La National Sleep Foundation recomienda al menos 8 horas de sueño en adolescentes. Si veis aquí un poco en el percentil 50 de un niño de 13 años es que debe dormir 9 horas. Es lo ideal. Carl Candone es una persona que se dedica, que es jefa de la unidad de cronobiología en Long Island y recomienda al menos 9 horas de sueño en los adolescentes. Este trabajo es Princeps en relación a lo mal que duermen nuestros adolescentes. La National Sleep Foundation en el año 2006 hace entrevistas telefónicas a 1.602 adolescentes de entre 11 y 17 años y descubre que el 45% de ellos dormían menos de 8 horas, los más mayores una media de 7 horas,
Más del 50% de ellos se encontraban cansados o somnolientos durante el día. Más de la mitad también sabían que dormían menos tiempo del necesario para encontrarse bien. Y lo curioso, 9 de cada 10 padres pensaban que sus hijos dormían adecuadamente. No tenemos ni idea de lo que están haciendo nuestros hijos a la noche. No lo sabemos, y si duermen bien o mal. Esto es curioso. En fin de semana, la media de duración era 2 horas más que las horas que dormían entre semana, y eso refleja una deuda crónica de sueño. Al menos un día a la semana, como consecuencia, llegaban dormidos, se quedaban dormidos en el colegio, se quedaban dormidos haciendo los deberes o llegaban tarde a clase. 31% consumía más de 2 bebidas con cafeína al día, y en relación a la electrónica, el 97% tenía un dispositivo electrónico en su habitación, los más mayores incluso 4. En las horas previas a acostarse, el 76% veía la tele, 44% navegaba por internet o enviaba mensajes por el móvil, un 40% de ellos. Y la mayoría de ellos no sabía que esto era incorrecto. ¿Y qué pasa con los adolescentes en España? Pues lo mismo, este artículo también de Oliva Delgado y colaboradores habla sobre, aplica cuestionarios variados a 2.400 adolescentes andaluces de 12 a 17 años y un poco de lo mismo. El 83% de ellos dormían menos de 9 horas y un 40% menos de 8. Una media de 7,6 horas en los días que van a estudiar, en los días de colegio. Y el 82% compensa el fin de semana y duerme más de 9 horas en fin de semana. Menos tiempo de sueño aún en los adolescentes más mayores, que eso sí que tienen más autonomía y nos hacen menos caso. Más desajuste circadiano y encima tienen las clases a una hora más temprana. Y acaban el artículo con propuestas que se les ocurren sobre cómo podríamos llegar a solucionar esto desde el punto de vista social. Desde luego dicen que el control parental ha de ser mayor y se puede pensar en retraso en el horario de inicio de las clases. Parece utópico, pero ha habido estudios en este sentido. Hay un estudio muy importante de Carskandon y colaboradores donde intentan retrasar la hora de inicio de las clases 30 minutos y consiguen que los adolescentes duerman 45 minutos más. No está mal. Y hay otro también importante en 7 institutos de Minneapolis que se consigue lo mismo. Bueno, habrá que pensarlo. Si esto es la tónica de nuestros días y va a ir en aumento, no nos quedará otra. Y es que vivimos, ve pasando que son varias fotos, vivimos en la era tecnológica. Primero hemos descubierto la luz artificial y hemos llegado a que nuestras horas de ocio, incluso nuestras horas de trabajo, las alarguemos hasta última hora del día. Y además de esto se añade que la tecnología ha ido en avance. Si esto es lo típico, ir en el metro y que todo el mundo esté mirando su móvil, da igual a qué hora del día sea esto, que se utilice el ordenador y se le lleve incluso a la cama, que lo hagan los niños tanto como los mayores. Y lo malo es que los niños y los adolescentes es una población muy vulnerable, acaba afectándose mucho el sueño con esta conducta. ¿Cómo creéis que puede afectar? A ver, ahora me tenéis que contestar alguno, ¿no? A la otra que estábamos fríos, ahora que ya hemos entrado. ¿Cómo puede afectar el uso de dispositivos electrónicos a última hora del día, en el sueño? Venga. ¿Nos vais a animar? ¿Pero cómo? ¿Qué producirá? ¿Qué será lo que se produce por utilizarlos? ¿Y qué está produciendo el aparato? ¿Por qué es la cuestión? ¿Qué está produciendo el dispositivo electrónico? ¿Por qué es? Te activa mentalmente, te activa una cosa. Bien, ¿qué más? ¿Se os ocurre más? La melatonina, otra cosa importante. La luz azul inhibe la melatonina, muy bien, muy bien. De 3 formas fundamentales. Si utilizamos aparatos electrónicos en ese momento del día, a última hora del día o cuando vamos a empezar a dormir, en realidad estamos utilizando horas en las que debiéramos estar dormidos en hacer otra cosa. Ese simple hecho ocurre. Lo que decías, la secreción de la melatonina, la luz emitida por estos dispositivos, abole la secreción de melatonina
y se retrasa el inicio del sueño, se produce este retraso de fase. En un adolescente empeoran lo que ya tiene de base. Y además, el uso de media, que es la otra cosa, lo habéis respondido perfectamente. Cuando os animáis, veis que sí. Además, nos altera, nos pone más nerviosos, más en relación al contenido del programa de televisión, del videojuego o de los mensajes del móvil, porque aunque lleguemos al sueño y durmamos, el sueño es poco restaurador, estamos continuamente medio despertando. Hay varios artículos ya que están mirando incluso qué programa de televisión está viendo el niño a última hora del día. Y si os ponéis a ver, las tortugas ninja son altamente perjudiciales para el sueño de los niños, porque toda la información es agresiva a última hora del día y eso se lleva al sueño, irremediablemente es así. Ahí, para. A ver si lo veo. Yo misma, aquí mismo, os lo digo. Un artículo nuevo del año 2011 de la National Sleep Foundation que se dedica sobre todo a evaluar los patrones de sueño y la utilización de la tecnología en diferentes generaciones. Veis, en un inicio en personas de entre 30 a 18, 19 a 29, los de 30 a 45 y los que llama baby boomers, que son los que están incluidos en la edad de 46 a 64. Si veis, curiosamente, es que casi todos ellos duermen lo mismo, alrededor de 7 horas. Hay una diferencia de media hora entre la generación de los más pequeños y los baby boomers. Y es que se van a la cama prácticamente a la misma hora también, que son las 11 de la noche. Un poquitín más incluso los de 19 a 29 que se van a las 12. Y si veis, se habla de que el sueño es poco restaurador, un 46%, 51, 43 y 38. Quiere decir, la calidad del sueño, según se siente a la mañana siguiente, es mala. Habrá que analizar el porqué. Y en este sentido, vamos a ver un poquitín, según cada grupo generacional, el uso de la tecnología. Dale un toque más. Un poco más. Vemos aquí que los grupos de gente, generaciones más jóvenes, prefieren utilizar a última hora del día el teléfono móvil, el computador, el ordenador, también aparatos de música, la televisión en menor medida y los videojuegos, más o menos. Y en cambio, los que ya van entrando en edad, pues se quedan con la tele, es así, y la lectura de libros o de revistas. Si veis aquí, enviar mensajes también es algo típico a día de hoy. Un 56%, fijaros, de los niños de 13 a 18 mandan mensajes de texto en el tiempo previo a ir a la cama. 56, 42 y bueno, los baby boomers ya nos aburrimos y ya vamos, no vamos a mandar mensajes de texto ya, que hay poco que decir a los amiguetes. Un 5%, pero estamos hablando de un 56% en la edad de 13 a 18. Y ¿cuántos de ellos duermen con el teléfono móvil encendido dentro de la habitación? Pues mirad, un 28, un 38 de la generación siguiente y llegamos a un 22 y un 12 en las generaciones más mayores. Este artículo también es importante señalarlo porque analiza los datos extraídos de un estudio de ellos mismos anterior sobre obesidad infantil. Y quieren comparar un poco el efecto de dispositivos que tienen pantalla más grande, como puede ser la televisión, intermedia, como una videoconsola, por ejemplo, y más pequeña, como el móvil, porque si esa pantalla más pequeña, menos alteración en el sueño, pues parece ser que no. Los niños que dormían en una habitación con la tele dormían 18 minutos menos, pero es que los que lo hacían cerca de un móvil dormían 20,6 minutos menos que el resto de entrevistados. La presencia de televisión o teléfonos móviles en la habitación, así como el uso de DVD o videojuegos antes de dormir, se asociaban con un tiempo de sueño acortado, con una deuda de sueño crónica. El excesivo tiempo delante de una pantalla o dormir cerca de un móvil se asociaban también con una sensación de sueño no reparador, por lo que dijimos antes. Se puede llegar al sueño y uno dormir porque está agotado, pero el sueño está continuamente fragmentado, con despertares intrasueño. Bueno, un poco de lo mismo, veis, es alucinante la cantidad de horas que pasan los adolescentes viendo la tele,
con aparatos de música, computadores, cuántos de ellos tienen la tele en la habitación, higiene del sueño nula. Se ha visto que el uso de este tipo de dispositivos a la noche también da más agresividad en los niños, incluso déficit de atención y cierta hiperactividad. Se sabe, como veis aquí a la derecha, que disminuye el tiempo total de sueño, que sustituimos ese sueño profundo de buena calidad por un sueño mucho más ligero, que la latencia al sueño, lo que tardamos en quedarnos dormidos, también lo hemos dicho, se retrasa y que bueno, la cantidad y la calidad del sueño es mucho peor. Este de Calamaro es un estudio, bueno, a mí me encanta, ha estudiado un montón de parámetros dentro de un mismo grupo generacional de adolescentes, 100 de ellos, ve que tienen televisión en la habitación, un 66%, un 30% el ordenador también, el 90% se llevan el móvil a la cama, el iPod o MP3 un 80%. Y si miramos la media de dispositivos es de 4, de 0 a 8, 4 es la media de dispositivos que nos llevamos a la cama, que se llevan a la cama. Y las dificultades para quedarse dormidos, como veis, en el 63%, y el 33% se quedan dormidos durante las clases. Y como veis, solo el 20% duerme más de 8 horas. La otra cosa, el otro punto del que habíamos hablado ya no es la sustitución solamente del tiempo dedicado a dormir por otra función, sino que hay que tener cuidado con las emisiones de estos dispositivos electrónicos. Se sabe que los fotorreceptores son muy sensibles a la luz azul y se sabe que estos dispositivos de los que abusamos lo que emiten fundamentalmente es luz azul. Se sabe que la luz azul excita la melanopsina, esta llega a inhibir a la melatonina, con lo cual incrementa el estado de alerta y se retrasa el inicio del sueño. Este artículo analiza un poquito esto, la emisión de los dispositivos, es del año 2015, de este mismo año, y analiza los dispositivos más populares del 2014, como veis arriba, el iPad Air, el iPhone 5 y el Kindle. Veis aquí que el pico de luz azul lo comparten, sobre todo para la tablet, mucho más importante. También analizan las pequeñas estrategias que se han desarrollado hasta el día de hoy para ver si esta cantidad de emisión podemos variarla. Aquí, como veis a la izquierda, es antes y después de utilizar simplemente unas gafas con un cristal anaranjado y veis que el pico se retrasa, se va hacia la zona de los amarillos naranjas. Mucho mejor esa banda para la calidad del sueño. Y también se han desarrollado muy pocos, la verdad, será el futuro desarrollar los programas que adaptan la paleta de colores que emiten los dispositivos a la hora en la que lo estamos utilizando. Esto está bien pensado y es el futuro, se tendrá que hacer, porque verdaderamente los niños van a acabar estudiando con ordenador, van a casa y hacen todas las tareas con ordenador, van a tener que utilizar la tablet, todo este tipo de cosas, y como no nos apliquemos en esto, el intentar que no lo usen es más utópico. Entonces aquí veis a la derecha la comparativa entre un programa típico, que sería el de Angry Birds en un iPhone, y veis cómo utilizando este nuevo, el Kit Sleep Doctor, todo el pico se nos traslada a la parte de longitud de onda más larga, hacia el área de los naranjas amarillos, menos nociva para el sueño. Y lo tercero, ya que hablábamos, era sobre el contenido de lo que estamos viendo a última hora del día, si tiene repercusión o no en el sueño. Pues este estudio también compara la diferencia entre utilizar videojuegos excitadores versus juegos de tarea simple. Y analizando también que los videojuegos se jueguen en una pantalla con luz brillante, que denomina BD, o en una con luz más atenuada. Y lo que llegaron a la conclusión es que el uso de videojuegos excitadores producía mayor disminución de la somnolencia, como además de cuestionarios, encuestas, se utilizó polisomnograma y electroencefalograma, que son métodos mucho más objetivos para cualificar lo que vamos a hablar. Vemos que la banda teta del electroencefalograma, que es la que nos indica que nos estamos quedando adormilados, también disminuía, a la par que la somnolencia. La latencia del sueño más alargada,
La estimulación o la hiperactividad del sistema nervioso simpático producía mayor disminución del porcentaje de sueño REM y también un incremento en la frecuencia cardíaca que era mucho mayor con dispositivos que emitían luz brillante y al igual que la calidad de sueño subjetiva que era mucho peor en aquellos dispositivos con luz brillante. En este estudio lo que vemos es también la luz ambiental a la que estamos expuestos a última hora antes de irnos a la cama. Alrededor de 200 luxes es lo que apoyan en este artículo, que sería la iluminación de una habitación normal de trabajo, y con 3 luxes sería una habitación con una luz mucho más tenue. Si veis a la izquierda, los individuos están sometidos a luz de 200 durante varios días y el último día están sometidos a luz de 200 pero durante la noche. Es el ejemplo de un trabajador a turnos. Como veis, el inicio de secreción de melatonina es tardío y luego la producción de melatonina va disminuyendo progresivamente de un 92, 90, 79 y cae drásticamente la noche en el que el sujeto trabaja de noche, obviamente. Y en cambio, si veis a la derecha, un individuo que ha estado sometido a luz brillante y luego ya cambiamos esto y le sometemos a última hora del día a una luz mucho más tenue, el inicio de secreción de melatonina de 23:30 pasa a 21:22, 21:34, se adelanta el inicio de secreción de melatonina y además el tiempo de producción, como veis en el área, es mucho más grande. Bueno, y para finalizar y ya luego dar paso a mi compañero, recordaros un poco que tenemos el deber de promover la salud y de promover los buenos hábitos en relación al sueño, no solo para nosotros, también para los adolescentes, para nuestros propios hijos. Tenemos que forzar a que hagan horarios regulares, que utilicen la cama únicamente para dormir. Tienen que hacer ejercicio, sí, pero preferiblemente al menos 3 horas antes de irse a la cama. Hay que evitar totalmente el sedentarismo. Una ducha o baño, al menos 1 hora y media, 2 horas antes de acostarse, está muy bien. Evitar, desde luego, cenas copiosas. Tampoco no cenar. El no cenar es erróneo. Gente que dice, no, yo intento comerme un yogur. No, hay que comer lo suficiente como para que el cuerpo no tenga que tirar toda la noche de las reservas energéticas. No beber líquidos a última hora del día, porque iríamos muchas veces al baño. Evitar el café, té, excitantes, bebidas con cola, fumar o beber alcohol. Que la habitación esté bien ventilada y fresca. Hacer una actividad relajante antes de irse a dormir, como leer, escuchar música, sustituirlo totalmente por todo este tipo de actividades de las que hemos estado hablando, que activan la mente o que activan el cuerpo. Y por último, que tenemos que ser el ejemplo nosotros. Si veis aquí, estos son campañas de concienciación que hace la Sociedad Internacional de Sueño y vemos que el 65% que pone, sed un buen ejemplo, porque el 65% de los padres de esos niños también se llevaban el aparato, el iPhone o se llevaban el ordenador a su cama y lo que ven es lo que copian. También no podemos dar ejemplos si nosotros no somos el mejor ejemplo. Y nada más. Hemos visto en un primer momento cómo ciertos elementos regulan los ciclos circadianos, ¿no? No solo el ciclo vigilia-sueño, es un ciclo circadiano regulado por la luz o la melatonina, hay otros ciclos en el cuerpo que también se regulan por estos elementos sincronizadores. Entonces, bueno, una vez que ya hemos visto cómo se regulan estos ciclos circadianos y también hemos visto uno de los trastornos del ciclo circadiano del sueño, uno de los más prevalentes, yo voy a hacer un resumen del resto de los trastornos del ciclo circadiano, del ritmo circadiano del ciclo vigilia-sueño, ¿vale? Y quería empezar entonces con esta diapositiva, que es la clasificación internacional de los trastornos del sueño, la última del año pasado, la tercera versión, con los ítems que están incluidos en esta clasificación, y vemos como hay un ítem independiente, ¿no? Que es el trastorno del ritmo circadiano del ciclo vigilia-sueño. Entonces, dentro de estos trastornos del ritmo circadiano del ciclo vigilia-sueño podemos diferenciar varios apartados. Los he separado así porque en un primer apartado podemos ver los síndromes, por así decirlo, primarios,
que están en relación con una alteración predominantemente más endógena del propio marcapasos que regula el ritmo circadiano. Después tendremos estos dos, que son bastante frecuentes también y que están más, siendo también alteraciones primarias, están más con alteraciones exógenas, más en relación con los sincronizadores externos. Y más adelante tendremos patologías secundarias a distintas enfermedades o el uso de drogas o fármacos, que no nos vamos a meter específicamente en ellos, ya que vamos a hablar de cómo estos síndromes primarios a veces se asocian a ciertas enfermedades. Y por último, el último ítem de la clasificación de los trastornos del ritmo circadiano serían trastornos del ritmo circadiano del sueño, vigilia, sueño no especificados, que serían pues, aquellos que no cumplen los criterios anteriores. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de los criterios diagnósticos generales, en los que se considera que existe un patrón recurrente o mantenido de alteración del sueño debido a alteraciones en el propio marcapasos circadiano endógeno o por una desincronización entre este marcapasos endógeno y los factores exógenos, estos sincronizadores externos que nos ayudan a sincronizar el marcapasos endógeno con los ciclos de luz y oscuridad. Estos trastornos en el ciclo vigilia-sueño se suelen acompañar y se deben acompañar para considerarse un trastorno de alteraciones del tipo de insomnio o de excesiva somnolencia diurna, y además se ven asociados a un deterioro o alteración a nivel social, a nivel funcional o cognitiva, y su duración debe de ser por lo menos de 3 meses, excepto el jet lag, que bueno, todos más o menos conocemos un poquito del jet lag. Vale. Las herramientas diagnósticas que podemos utilizar para estos trastornos del ciclo circadiano, bueno, por un lado tendremos los registros o agendas de sueño-vigilia. Son unas agendas en las que el propio paciente va marcando una serie de ítems, entre los que son importantes los horarios de acostarse, levantarse, en el caso de que exista siestas, las siestas, cuánto tardan en dormirse en relación a ese horario de acostarse, el tiempo que permanecen dormidos o despiertos, e incluso se pueden introducir otro tipo de elementos como los hábitos alimenticios, el consumo de distintas sustancias o la realización de ejercicio, que también pueden ser importantes y que pueden influir en la sincronización de estos ritmos circadianos del sueño-vigilia. Otra herramienta diagnóstica importante en estos trastornos es la actigrafía. La actigrafía se realiza con un aparato denominado actígrafo, que es un dispositivo en forma de reloj de pulsera que se coloca en la muñeca o en el tobillo, y que tiene un acelerómetro, de manera que va registrando la actividad física y los movimientos a lo largo de varios días, incluso semanas o meses. Esto nos va a dar una información de la estructura del sueño y del ciclo vigilia-sueño, ya que los momentos en los que hay poca actividad motora, poco movimiento, se corresponderán con momentos en los que estamos dormidos, y los momentos de más actividad deberían de corresponderse con los momentos en los que estamos despiertos. Además, estos actígrafos también pueden realizar un registro de la luz, de cuando hay niveles de luz más elevados, de forma que también nos pueden proporcionar además información no solo de cuándo estamos despiertos y cuándo estamos dormidos, sino cuándo estamos despiertos y dormidos en relación a esta exposición lumínica. Otra herramienta diagnóstica que se utiliza habitualmente para estos trastornos es la determinación de determinados marcadores de fase. Hemos comentado que la melatonina, ¿no?, que es la hormona, una de las hormonas que regulan estos ciclos circadianos, se secreta en relación a la activación lumínica y que tiene un patrón definido de liberación que se adapta a unos horarios, de manera que nosotros podemos determinar cuáles son los niveles de melatonina en plasma de forma directa o de forma secundaria, midiéndolos en saliva. ¿Perdona? Quedan 5 minutos para finalizar. Me doy un poco de prisa. Bueno, eso, podemos determinar el perfil de secreción de melatonina, de manera que podemos saber si el perfil se ha adelantado o se ha retrasado, como ya hemos comentado antes, y también podemos utilizar la temperatura corporal central de la misma manera, porque igualmente se distribuye temporalmente de una manera precisa.
Otra herramienta diagnóstica que se puede utilizar, que no es tan útil, pero que sí que nos permite realizar el diagnóstico diferencial, es el polisomnograma, que es el registro durante el sueño de diversas variables que nos permiten identificar las diferentes fases de sueño, la macroestructura del mismo y los despertares y sus causas. Pasamos. Y por último, los cuestionarios de matutinidad y vespertinidad. Son cuestionarios que se hacen una serie de preguntas con una valoración en los que se pregunta al paciente la propensión natural a realizar diferentes actividades en determinadas horas del día. No se le pregunta cuándo las realiza, sino cuándo estaría más dispuesto a realizarlo. De manera que, en función de la puntuación, nos ayudan a definir un cronotipo o fenotipo del paciente. En aquellos que tienden a realizar actividades más por la mañana se le denomina fenotipo tipo matutino o alondra, y los que preferirían realizar esas actividades por la tarde serían el fenotipo vespertino o tipo de búho. Vale, ya una vez vistas las herramientas que podemos utilizar para diagnosticar estos trastornos, vamos a ver unas pinceladas de cada uno de estos trastornos. Comenzamos con esos trastornos primarios y más relacionados con una alteración endógena del marcapasos. El síndrome de la fase del sueño vigilia retrasada, ya lo ha comentado Marián, las características que hemos dicho, típica de adolescentes que se acuestan más tarde, que les cuesta despertarse por la mañana o que presentan mucha somnolencia a primeras horas del día. Pasamos. Estos serían los criterios diagnósticos, los factores precipitantes y predisponentes, que ya los ha comentado también ella. Pasa un poco para atrás. Aquí veríamos las características en las herramientas diagnósticas, ¿no? Vemos cómo en las agendas de sueño vemos un retraso en la hora de inicio del sueño, con un retraso en los días libres en los que se puede dormir hasta más tarde a la hora de despertarse, que no se da en los días laborables, por así decirlo, que se ve representado también en la actigrafía de la misma manera, y como también la curva de secreción de melatonina la vemos retrasada en relación a una curva que sería normal. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de, en estos casos, evitar la exposición a la luz azul, elementos electrónicos. También podríamos ayudar para corregir estas situaciones con luminoterapia, que sería utilizar los beneficios de la luz en otros momentos, no a última hora de la tarde, que ya hemos visto que es perjudicial, sino más bien a primeras horas de la mañana, tratando de restringir esa luz a última hora de la tarde. Y también, por supuesto, la melatonina unas horas antes del inicio del sueño deseado. Por otro lado, el síndrome de la fase del sueño de sueño vigilia avanzada sería, por así decirlo, el contrario, ¿no? Se caracteriza por un patrón de sueño estable y que se adelanta normalmente unas 2 horas o más al horario deseado o socialmente aceptado. Se acompaña de una somnolencia vespertina por la tarde con un despertar precoz en la mañana o en la madrugada. Al contrario que el caso de la fase retrasada, en la fase avanzada vemos que socialmente está más aceptado, por así decirlo. Se considera como que es gente madrugadora, que se va pronto a la cama y tal. De manera que en este caso hay menos pacientes que acuden a pedir consejo por este problema. La prevalencia es más baja, desconocida en la población general, alrededor de un 1% de la población adulta. Pasa a los criterios diagnósticos y factores predisponentes. Bueno, mientras que la fase retrasada es más de jóvenes varones, en este caso estos pacientes son más de edad avanzada. Es típico de pacientes más adultos que tienen una peor calidad de sueño, por lo tanto los despertares precoces son más frecuentes, lo que favorece a un fenotipo matutino. Y además, bueno, se asocia también a ciertos trastornos del desarrollo neurológico y tiene cierta relación también con la exposición a la luz. Una exposición excesiva de luz por la mañana va a provocar un adelanto de fase, con una menor exposición a la luz por la tarde, ya que se van a la cama, lo que va a perpetuar este adelanto en la fase. La causa es desconocida, parece ser que es que podría estar en relación a que el ciclo circadiano endógeno, en ausencia de elementos sincronizadores, podría ser más corto de lo normal. Ha finalizado el tiempo de exposición. ¿Puedo seguir 5 minutillos, por favor? Es que me queda un poco... bueno, pasa, sí, porque vamos a hablarlos un poco de todo.
Sí, pasa un poco por atrás. Otro trastorno del ciclo sueño-vigilia es el ciclo de sueño-vigilia diferente de 24 horas, que se caracteriza por un patrón de retraso diario, progresivo, de 1 hora a 2 horas, de 1 a 2 horas en el ciclo vigilia-sueño, lo que vendría a ser como si estuviera sincronizado con un ciclo de unas 24 horas y media o 26 horas. Aparece en pacientes en ausencia de sincronizadores externos. Es una enfermedad típica de los invidentes. ¿Por qué? Hay una ausencia de luz, de manera que el marcapasos endógeno empieza a trabajar a su ritmo habitual, y ese ritmo habitual está estudiado, que parece ser que es un poco mayor del ciclo de 24 horas de luz-oscuridad. De manera que empieza a tener ciclos de 24 horas y pico, 25 horas. Así que habrá temporadas en las que corresponde su ciclo endógeno con el horario socialmente adecuado, y habrá temporadas en las que se va retrasando, de manera que va empezando a tener un insomnio de inicio con un despertar más tarde, hasta que en algún momento va a empezar a tener una propensión a dormirse antes y a despertarse muy pronto. Y volverá otra vez a sincronizarse un poco con el horario socialmente aceptado. Pasamos. Lo que hemos dicho, el factor de riesgo más importante para esto es el de las personas invidentes. Han perdido el sincronizador externo, que es la luz, el más importante, y aparece este trastorno, que se caracteriza por este patrón de retraso paulatino del inicio del sueño y del despertar, ¿vale?, progresivo, y también en la secreción de melatonina. En este caso, el tratamiento más adecuado para las personas invidentes, no podemos hacer terapia lumínica, tendremos que utilizar tratamiento con melatonina, y de forma mantenida, además, porque vemos aquí un ejemplo de un paciente en el que se inicia el tratamiento, se corrige el trastorno, se deja de tratar y vuelve a desincronizarse su marcapasos endógeno. Vale. Otro de las alteraciones endógenas, por así decirlo, del marcapasos es el patrón irregular del ciclo vigilia-sueño. En este caso lo que tenemos es una desincronización total con un comportamiento irregular del ciclo vigilia-sueño. Tenemos un insomnio de inicio y o mantenimiento durante el periodo nocturno con un exceso de somnolencia durante el día, de forma que vamos a tener el sueño en 2 o 3 bloques agrupado durante todo el día, con un inicio anárquico y con un final también anárquico. En conjunto, al final, acaban durmiendo un número de horas pues quizá adecuado, igual un poco inferior, pero la distribución es totalmente irregular. Este tipo de trastorno está prácticamente se ve de forma exclusiva en ciertos trastornos neurológicos o neurodegenerativos. Y se ve agravado, suelen ser personas ancianas que tienen un problema neurodegenerativo tipo Alzheimer, tipo enfermedad de Huntington o enfermedad de Parkinson, que son pacientes que están institucionalizadas y que tienen una menor exposición a la luz, con lo cual su trastorno se ve agravado porque no tienen capacidad de que la luz sincronice su ciclo. Pasa un poquito más. Vemos aquí la actigrafía de un paciente con un patrón irregular en el que efectivamente pues, se ve que el sueño y la vigilia están totalmente distribuidos de manera anárquica. El tratamiento consiste en tratar de consolidar el sueño y la vigilia. La melatonina de forma aislada no es útil del todo, sobre todo porque son personas ancianas, y se debe combinar pues, con una exposición a luz brillante durante el día, con actividades estructuradas, de forma que se le hace una agenda social al paciente, para que siempre más o menos siga un ritmo adecuado, y ausencia de luz y ruido durante la noche. Bueno, vamos a pasar a 2 de las más conocidas. Una de ellas sería el jet lag, que todos conocemos, ¿no? Es un trastorno del ritmo circadiano que aparece al atravesar diversas zonas horarias rápidamente, fundamentalmente en el vuelo en avión. Suele aparecer a partir de los 2 usos horarios y provoca una dificultad para el inicio y mantenimiento del sueño, con exceso de somnolencia diurna, y en este caso además se asocia con una importante pérdida de capacidad funcional, cognitiva, y además suele asociar síntomas somáticos, generalmente gastrointestinales, que duran un par de días o 3. El sueño además cuando se consigue es de peor calidad, con lo cual pues, cuesta en estas situaciones el recuperarse. Pasa. Factores que afectan a la intensidad. Bueno, pues está claro, cuantos más usos horarios viajemos, pues mayor será el grado de afectación, y es importante la dirección del viaje. Los viajes hacia el este acortan el ciclo, lo que va a provocar una mayor sintomatología, porque ya decimos que el ciclo endógeno natural es un poquito más largo del día, de forma que si tratamos todavía más de acortarlo, nos va a costar más adaptarlo. En cambio, hacia el oeste alarga el ciclo, con lo cual nos es más fácil adaptarnos porque nuestra tendencia natural es a tener un ciclo de sueño más largo.
es importante la susceptibilidad personal, los horarios de salida y lo mismo, nos cuesta menos ajustarnos en los viajes hacia el oeste que en los viajes hacia el este. El tratamiento, bueno, pues se puede hacer, podemos tratar de adaptarnos previamente antes de ir, tratando de corregir y de adelantar o retrasar la fase en función de hacia dónde vayamos a viajar. Durante el viaje es importante tratar de dormir en relación, tratar de ajustar nuestro sueño en el avión al horario de destino para ir ya también sincronizándonos y tratar de evitar el beber alcohol. Es muy recomendable beber abundante agua y evitar el alcohol. Y después ya en el destino tenemos que realizar una exposición adecuada a la luz. Si viajamos hacia el este, lo mejor es que nos expongamos a la luz durante la mañana. Si viajamos hacia el oeste, que nos expongamos a luz brillante más durante la tarde. Y tratar de evitar el realizar siestas, porque las siestas nos van a limitar esta capacidad de exponernos a la luz a los horarios ideales, a no ser que necesitemos un incremento en nuestro nivel de alerta, pues porque vamos a hacer algún tipo de actividad y necesitamos estar más despiertos. Pero si no, en estos viajes es mejor tratar de evitar las siestas. Si viajamos más de 8 usos, bueno, hay unos patrones establecidos en cuanto a la exposición a la luz. ¿Pasa, Mariano? Y después también, en los viajes hacia el este, podemos utilizar la melatonina como tratamiento para tratar de adelantar nuestro ciclo de sueño. Incluso podemos considerar la toma de hipnóticos, que nos van a mejorar el tiempo total de sueño, aunque no nos van a incrementar el nivel de alerta al día siguiente, o el uso de estimulantes para tratar de elevar ese nivel de alerta, pero siempre tratando de evitarlos más allá del mediodía, porque si no nos van a interrumpir también el sueño nocturno. ¿Pasa? Y por último, el trabajo a turnos es también uno de los trastornos del ciclo circadiano más conocido. Está producido más bien por factores exógenos, ¿no? por ese cambio constante en los horarios de trabajo. Los turnos que más alteración producen son los turnos nocturnos o aquellos rotacionales que producen que una semana estemos en distinto turno, de manera que la persona no es capaz de adaptarse nunca en ningún momento al turno adecuado. El trabajo a turnos, además, aparte del problema que produce en cuanto al insomnio cuando queremos dormir y al exceso de somnolencia cuando queremos estar despiertos, es que ese exceso de somnolencia que vamos a tener mientras la persona está trabajando, va a producir una caída en el nivel de alerta, una peor capacidad intelectual y encima, pues para realizar un trabajo, pues puede ser, tienes una pérdida de capacidad funcional y una pérdida de seguridad, ¿no? Pasa un poquito, pasa. Bueno, los factores que condicionan el grado de severidad, pues tenemos un factor individual. Los pacientes mayores de 50 años tienen peor capacidad para adaptarse. Además, hay personas que tienen cargas domésticas, de manera que cuando llegan a casa encima no pueden descansar porque tienen que ocuparse de la casa. Lo que hemos comentado de que los turnos de noche o de mañana temprano, los rotacionales, son los que más problemas producen. Y que la disminución esa de alerta durante el trabajo y, muy importante, el deterioro de las relaciones sociales. Trabajamos de noche, dormimos de día, cuando vemos a la gente o cuando realizamos las actividades de ocio que nos gustaría realizar. Por lo tanto, este tipo de alteración se relaciona muy frecuentemente con ánimo bajo, depresión, y además también se asocia a otros problemas de salud como úlceras, el abuso de sustancias estimulantes o hipnóticos para dormir cuando queremos. Es muy prevalente. Se considera que hasta el 20% de los trabajadores de los países industrializados tienen un trabajo a turnos y se desconoce la prevalencia total, pero se estima entre un 2 y un 5% de la población general, lo que es muy alto. Y en la gente que realiza turnos nocturnos o rotacionales, desde un 10 hasta un 40%. Las causas están claras. Tenemos una desincronización continua del ritmo circadiano con pérdida del sueño. Entonces, el tratamiento, para tratar de mejorar esta situación en estos trabajadores, se centra en 3 objetivos principales, que son modificar el ritmo circadiano para disminuir los síntomas de la desincronización, utilizando, por ejemplo, luz brillante durante las primeras horas del trabajo, ¿vale? Lo que nos va a tratar de producir un retraso en la fase. Evitar la luz brillante, en cambio, durante el viaje a casa, que nos vamos a ir a dormir, por ejemplo, con gafas oscuras que bloqueen la luz en ese momento. La melatonina por la mañana para ir a la cama es el único momento de los pocos pacientes en los que está indicado dar la melatonina por la mañana, porque la melatonina tiene un efecto hipnótico, de manera que si nosotros lo damos por la mañana para tratar de producir un retraso de fase, lo que nos va a producir en ese momento es sueño. Entonces, bueno, es de las pocas veces que la melatonina, 1 o 2 horas después de haberse levantado, por la mañana es adecuada.
Y muy importante ir a la cama nada más llegar a casa. Después también es muy recomendable el disminuir la carga de sueño durante la noche o durante el periodo en el que se esté durmiendo. ¿Cómo? Pues realizando siestas programadas, cortitas, que no nos alteren mucho después el que podamos dormir cuando vayamos a hacer nuestro episodio de sueño mayor. Mejorar, muy importante, las condiciones de sueño durante el día. Normalmente dormir durante el día es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos más luz, porque tenemos más ruido, porque nos llaman por teléfono, porque hay gente moviéndose por casa. Entonces, eso también a la gente que está trabajando a turnos y que trata de dormir durante el día hay que respetarla y proporcionarle un ambiente adecuado para que duerma bien. Se pueden utilizar hipnóticos antes de ir a la cama, que lo mismo nos van a incrementar el tiempo total de sueño, pero no nos van a ayudar en incrementar el nivel de alerta al día siguiente. Y para eso, para incrementar el nivel de alerta durante el turno de trabajo sobre todo, pues sí que podemos utilizar estimulantes como la cafeína, o incluso se han ensayado tratamientos como dafenilo antes de iniciar el turno de trabajo. Y bueno, he ido un poquito rápido, perdón por el retraso.